Así que vamos a arrancar, dice el 10, capítulo 10. Los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Icalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluc, Harim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruch. Acuérdate que hay otros Baruchs, es como Pepes. Ya hablamos de eso la semana pasada, ¿verdad? Ok. Mesulum, Abías, Mijamín, Masías, Bilgá y Semaías. Estos eran sacerdotes. Y los levitas: Jesúa, hijo de Asanías, Banui, de los hijos de Genadad, Cadmiel y sus hermanos, Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Hanán, Micaía, Rehob, Asabías, Zacur, Serebías, Sebanías, Jodías, Bani, Beninu. Las cabezas, estos son los levitas. Ahora, cabezas del pueblo: Paros, Pahat Moab, Elam, Satu, Bani, Buni. Han hecho mucho bullying en su tiempo a Buni. Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adin, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besai, Harif, Hanatot, Nebaía, Mac, Pías, Mesulam, Gesir, Mesesabel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Hanán, Ananías, Oseas, Hananías, Asub, Holojes, Pilha, Sobek, Rehum, Jabadna, Masías, Ahías, Hanán, Anán, Maluc, Harim y Bana. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo, y todos los que habían apartado de los pueblos de la tierra de la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos y sus hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunió con sus hermanos y principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, y que dice que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos, estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, para nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo de plata, de un ciclo pues, para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la propiciación y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. Y que los levitas recibirían las décimas de nuestros labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino, del aceite, y ahí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Termina capítulo 10. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de las provincias que moraban en Jerusalén. Dice, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión y en sus ciudades. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo, los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén pues habitaban algunos de los hijos de Judá y los hijos de Benjamín. Ahorita voy a decir porque es un dato interesante eso. De los hijos de Judá, y empieza una lista muy parecida a lo que hemos leído hasta ahorita. De la tribu de Benjamín, mismo formato, vamos a avanzar al versículo 15, ¿sí? De los levitas, Semaías, hijo de Jasub, hijo de Arricam, hijo de Hasabías, hijo de Buni,
Sebatai y Josabad, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios, y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sadi, hijo de Asaf, el principal el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración, Bacbuquías, el segundo entre sus hermanos, y Abda, hijo de Semúa, hijo de Galal, hijo de Jeditún. Todos los levitas de la ciudad santa eran 284 levitas. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas de las puertas, 182. Entonces, de nuevo vemos un tema de orden y de estructura, ¿verdad? Y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel, y Siham y Gispa tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Hasabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, y de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios, porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Vemos hasta en orden, hasta en la alabanza, ¿sí? Y Petaías, hijo de Mesesabel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo, hasta uno como ejecutivo, operativo, secretario particular. Tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaban en Kiriat Arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, y Jecapseel y sus aldeas, en Jesúa, en Molada, en Bet Pelet, en Hazar Sual, en Berseba y sus aldeas, en Siclac, en Mecona y sus aldeas, en Rimón, en Sora, en Jarmut, en Sanoa, en Adulam y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, en Aseca y sus aldeas, y habitaron desde Berseba hasta el valle de Inón. Y los hijos de Benjamín, entonces los de Judá, o a los de Benjamín, habitaron desde Geba, en Micmas, en Ahía, en Betel y sus aldeas, en Anatot, Nob, Ananías, Hazor, Ramá, Gitaim, Hadid, Seboim, Nebalat, Lot y Ono, valle de los artífices, y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Padre, gracias, Señor, una vez más por este lugar que amo, porque tú lo amas y lo visitas, y que descansa en que es tu Espíritu Santo guiando la predicación de la palabra. Gracias porque es el centro, Señor. De ahí parte, ahí vamos, de ahí nos basamos, Señor, porque creemos que tú no permites, tú no eres un Dios que permite la Biblia para que tengamos narrativas o estructuras o bonitas historias bíblicas. Eres un Dios que permite historias bíblicas para que conozcamos a un Dios verdadero, poderoso, ordenado, amoroso y tremendamente fiel. Así que háblanos hoy, nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, bien, 10 y 11, próxima semana quizás veremos 12 y veremos las reformas, el intento de reformas de Nehemías en el 13 más adelante. Pero bien, el 10, vamos a repartir esto. Si leíste conmigo esto, ya pudiste haber entendido mi preocupación esta mañana, ¿cierto? De decir, ¿qué rayos vamos a ver al rato? Porque llevo desde la semana pasada queriendo como leer y encontrar cada significado del nombre, por si hay algo útil en un nombre, que este nombre significa esto, y es como de, bueno, ¿y qué? Quizás ya tienes un nombre que ponerle o recomendarle a un compadre borracho que le ponga a su hijo, pero de repente esta mañana Dios tuvo misericordia de mí y reveló tanto que hasta casi me iba a echar 2 sermones, pero por orden de tiempo y agenda vamos a repartir estos 2 capítulos en 3 puntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda del Espíritu Santo. Número 1, vamos a ver, buenos propósitos. Capítulo 10, fuera de una lista de órdenes de quienes firmaron el decreto y protestaron que iban a hacer cosas para Dios, vamos a estudiar algunos de los buenos propósitos y sobre todo el principal que responde a todos los anteriores en capítulo 10. Resumiremos el 11 en, por favor, ordenemos alrededor de lo correcto. Ordenemos alrededor de lo correcto. Vamos a ver que capítulo 11 habla de mucha estructura, mucho orden, cómo se repartían hasta las habitaciones en la ciudad y fuera de la ciudad. Habla hasta de la estructura de cantores, porteros y demás. ¿Y qué tiene que ver eso con Jesús? Y por ende, ¿qué tiene que ver eso contigo? Así que en este momento tómate un segundo para orar por tu pastor y vamos a arrancarnos, porque el tercer punto es que vamos a ver esto. ¿Y yo qué? ¿No? Después de ver capítulo 10 y el 12, ¿y a mí qué? Es lo que vamos a ver en los próximos minutos, ¿de acuerdo? Venimos de una fiesta
venimos de festejar fiesta de los tabernáculos, y lo vimos esto el miércoles antepasado. Venimos de confesar nuestro pecado. Huguito hizo un gran trabajo la semana pasada, como saben, y gracias por las oraciones. Mi esposa está ya muy recuperada de la operación, lo estuvo viendo desde casa, y Huguito hizo un gran trabajo expresando el sentir de públicamente y en comunidad confesar nuestro pecado a Dios, reconocer que nuestras consecuencias son eso, nuestras consecuencias, porque hemos pecado contra Dios y hemos sido perversos contra Él y le hemos dado la espalda. Él ha sido tan bueno, nosotros nos seguimos rebelando contra Él. Pero el 10 habla de porque Dios ha sido tan bueno, entonces vamos a comprometernos con esto, ¿sí? Y después de dar los nombres, ¿sí? De manera muy interesante, a partir del 29 vamos a ver qué es lo que estos nombres pactan. Ahora, si te fijas, hasta en tu Biblia, el formato, ¿cómo le puedo decir? El formato de redacción del versículo del 2 al 27 no es el mismo que del 28 en adelante. ¿Sí cachas esa idea, verdad? Porque estamos hablando del 2 en adelante, es una lista contra lo demás que vuelve a ser narrativa. Ahora, esa lista comunica algo muy curioso, porque una vez más tenemos registro que Dios sabe qué es lo que hace y quién por nombre, ¿sí? Por ejemplo, en eventos ha habido tragedias a lo largo de la historia. Titanic, una de ellas. Cuando se hundió el Titanic, había un registro por nombre de quienes habían subido ese barco, ¿sí? En momentos de desastres, terremotos, barcos que se hunden y demás, hay un registro de los muertos, ¿sí? Esos son los que mueren en un evento. Estamos hablando aquí que hay una lista que, no estoy mintiendo, cientos de años después, ¿sí? Tú y yo estamos leyendo y es: ¿habrá sido bueno que tu abuelo fuera Meremot? Y decir, ¿sabes qué? Mi abuelo participó en esto. Mi abuelo, y seguramente no era mexicano y no había puesto su ladrillo y aquí estuvo Meremot, ¿no? Pero es como, ¿sabes que yo vengo de una descendencia en la que mi abuelo o mi padre o mi tatarabuelo estuvo con Nehemías reedificando las murallas de esta hermosa ciudad de Jerusalén, ¿sí? La ciudad que Dios había prometido que iba a dar a su pueblo, que había sido sufrido las consecuencias del exilio, y un tremendo grupo de judíos y de hebreos habían sido llevados a Babilonia, pero ahora estaban regresando en respuesta a la fe y a la oración que Dios le había dado a Nehemías, orando porque Dios hiciera evidente que Él es fiel a sus promesas. Y a raíz del 28 empiezan estos buenos propósitos. Esto es una especie de mexicano el 31 de diciembre con una copa con 12 uvas diciendo: este año es el bueno. Pero lo diferente aquí es que no es un propósito de buena intención, sino vamos a ver que el capítulo 39 termina con: eso es un propósito en respuesta a lo que Dios ha hecho. Y empieza una lista de esencialmente 6 cosas que vamos a resumir en pantalla. El 29 ellos decretan y proclaman, número 1, que van a atesorar y cumplir los mandamientos de Dios. Versículo 29: se reunieron los hermanos y sus principales para protestar y jurar. Y marca la palabra que andarían. No dice que sabrían, no dice que leerían, no dice que se memorizarían. Habla de un modo de conducirte, que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían, que es atesorar y cumplir. Y si quieres destacar el andar con el cumplir, te va a dar una línea de lo que es el verdadero cristiano. No es alguien que sabe, es alguien que vive, ¿sí? Muchos ha dicho esto: al final del día no vas a ser juzgado en base a fruto, por qué tanta Biblia sabes, sino qué tanta Biblia vives, ¿sí? Y estaba hablando con un amigo pastor este mismo día, hablábamos de eso, de cómo poder voltear a un año atrás y decir: sabes que por la gracia de Dios hemos visto esto, tenemos nuestro corazón más inclinado a esto, cosa que no era antes, ¿sí? Entonces es un primer buen propósito. En respuesta a lo que Dios ha hecho, ¿sabes que ya estuvo bueno? Vamos a honrar a Dios. Ya nos dimos cuenta, caímos en exilio y en cautiverio porque no obedecíamos a Dios. Pues creo que por lógica, pues vamos ahora a obedecerle y vamos a atesorar y vamos a andar, vamos a caminar en la ley de Dios, que Salmo 119, 105 dice que es lámpara a mis pies y alumbra mi camino, ¿sí? El siguiente cosa que se proponen, entre otras cosas, quito las como que son similares, pero la siguiente es: se proponen no unirse en yugo desigual. Y dice el versículo 30: y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos, cumpliendo así lo que Dios les había dicho. Que ustedes son nación santa, son hechas, bien lo dijo Amir, y me quedo con esta idea de Amir porque es un judío creyente en Jesucristo, que él nos dice ustedes gentiles, mexicanos y anexos,
son nación santa junto con el pueblo de Dios que cree, ¿sí? Y entonces, y hablaba de esto y Dios le ha dicho, sabes que no se involucren sentimentalmente con las ciudades a las cuales les mando, porque van a corromperles, van a hacer que sus corazones vayan tras sus dioses. Yo le estoy usando a ustedes, hebreos, para castigar a estas naciones que son depravadas y que sacrifican a sus hijos a sus deidades. Y ustedes son mi espada para castigarles. Y si ustedes se involucran con ellos, van a corromperse y van a devaluar y van a corromper una fe en un Dios santo, en un único Dios. Entonces ellos dicen, ya entendimos, Dios, no vamos a dar nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Son buenos propósitos. El 13 vamos a ver que no se cumplen siempre, lo que nos va a apuntar a Jesús una vez más. Pero repito, el corazón del responder con esta disposición de agradar a Dios es importante destacarlo. Después vamos a ver el 30. Si tú estás soltero, mi hermanito, y estás en esta iglesia, eso tiene que ser una promesa para ti. Así, ayer hablaba con mi esposa, tuvimos nuestro date y hablábamos de una muy amada persona allegada a nosotros, creyente de nombre, pero funcionalmente no hay realmente este fruto, ¿sí? Y decíamos, a una persona que verdaderamente es nacida de nuevo, lo último que se le pasa es involucrarse con alguien sentimentalmente que no ama al mismo Dios. O sea, si tú verdaderamente amas a Dios con todo tu corazón, lo último que es involucrarte sentimentalmente y físicamente con alguien que no ama al mismo Dios. ¿Cómo te explico? Si para ti esto es lo más importante y es no negociable, alguien que ni siquiera le honra ni le consideras como, ni te pasa por aquí. Ahora, Dios usa eso para madurar a hombres y mujeres que están tibios y los hace experimentar y en cierta manera le da gracia y misericordia y fortaleza para caminar cosas, sí, pero el sentir es esto. ¿Sabes una cosa? El primer atributo que tengo que buscar en alguien para involucrarme sentimentalmente no son las 3 Cs, que tenga carro, casa y carrera. No, es una C y es Cristo. ¿Quién es Cristo para él o para ella? Porque muchos dicen, sí, Jesús me encanta, claro, yo voy a tu iglesia, y de repente es como mutan, ¿no? Y hasta se parecen y se comportan, pero de repente, ¿sabes una cosa? ¿Quién es Jesús? Es algo que tienes que resolver con la persona, porque es algo que comunica. No voy a involucrar mi corazón con una persona que no ama lo mismo que yo amo más que todo, en teoría, ¿sí? El siguiente era honrar el día de reposo, que lo va a hablar el 31. Dice así mismo que es algo que ellos dejaran de ser judíos y fueran arbanos. Entonces ellos ahora sí que mercadeaban todo el día, pero dicen, no, ahora cuando vengan los pueblos de la tierra y trajesen para vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, ya no les tomaremos de ellos nada, ni el día de reposo ni en otro día santificado, ¿sí? Y aparte remitiremos toda deuda al 7º año, ¿sí? De dejar de descansar la tierra y perdonar deudas a quienes nos deben. Entonces, pero en resumen es honrar el día de reposo y mecanismos horizontales del trato con los demás, tanto con los gentiles. En el día de reposo no vamos a tener nada que ver con ellos, para que ellos mismos puedan ver que somos diferentes. ¿Por qué ustedes en sábado no trabajan? Es que Dios nos pidió un día para él, porque Dios diseñó todo y descansó un día y poder tener oportunidad de hacer luz. Si cachas cómo Dios diseñó todo para que tengas una oportunidad de dar testimonio, ¿verdad? ¿Y por qué tú no esto? Es que mi Dios es esto y esto y esto y esto. Qué raro. Y generalmente el evangelio va a producir 2 cosas. Lo vimos los pastores ayer en Hechos 2. O produce temor de Dios o produce ridículo, ¿no? O es como de, yo nunca había conocido a alguien que hiciera eso. O es para fanáticos, ¿no? Entonces ellos se proponen en su corazón honrar esto, ¿de acuerdo? Siguiente cosa, 32. Se comprometen con una ofrenda especial extra al año para la casa del Señor. Esto es interesante. Cuando Dios realmente experimenta su perdón, su misericordia, tú quieres dar hasta de más. No nomás es por esta pregunta de pastor, ¿qué opinan de aquí del diezmo? Y yo sí digo, mira, mi hermanito, si tu pregunta tiene que ver con un 10%, tú estás viendo a Dios como un mesero. Porque en la economía de Dios, más o menos entre impuestos y ofrendas que el pueblo de Dios tenía que pagar, era cerca del 34 al 36% de su ingreso. Así que, ¿qué IVA ni qué ISR, hijo? ¿Sí? El tema no es un porcentaje, pero vemos desde el Antiguo Testamento vemos que el tema no es un porcentaje, el tema es cuando estoy tan consciente de la bondad de Dios para conmigo, de su perdón por mis pecados, yo quiero dar hasta de más, hijo.
O sea, yo estoy buscando oportunidades para dar de más, y es lo que hacen en el 32. Dice, nos impusimos además por ley. Es decir, Dios ya no nos dijo esto fue cortesía nuestra. De nuestro corazón agradecido nos impusimos por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo. ¿Con qué propósito? Nada más para la obra de la casa de nuestro Dios. Deja tu ofrenda de diezmo, primicia. No, esto nada más es para la obra de la casa de Dios, para que se mantenga bien, para que somos de este pueblo, ¿sí? Versículo 33. Para el pan de la propiciación y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas. Es decir, para toda pachanga celestial que hubiera, vamos a tener una extra ofrenda para que la casa de Dios esté cubierta y podamos adorar a Dios bien y todo esté satisfecho y como debe estar para nuestro Dios, ¿sí? Aparte, el 34 va a decir que echan suertes para repartir las funciones de los siervos, sacerdotes y demás en el templo. 35, honrar y ser fieles con las primicias. No nomás es la ofrenda que nos propusimos por cargo, sino aparte vamos a seguir siendo fieles con lo que tenemos, que es, dice que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra, cumpliendo así palabras como honra a Jehová con tus frutos y con la primicia. Y esta ecuación de y serán llenos tus lugares con abundancia. Esta ecuación de Dios diciendo honrame con lo primero, ¿sí? Honrame con lo primero. Y entonces si tú eras un ganadero, el primer y más preciado animal que tú produjeras, ¿sí? Que evidentemente no cerdo, nada más para aclarar, porque eras judío, tú lo presentabas, y lo hablamos hace unas semanas de por qué. Porque si era bueno, si era el mejor, eso te lo pagaban muy bien allá afuera, pero tú lo presentabas a Dios para hacer bien de que tu confianza está en Dios, no en lo que te pueden dar por un animal. Entonces dice, retomaremos esta dinámica de presentar nuestras primicias a Dios, de nuestra tierra y las primicias de todo árbol, de fruto de todo árbol, ¿sí? Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados. Hay gente, hay hermanos, y conozco que se toman bien literal esto. Por ejemplo, tengo un hermano muy amado en Oxnard, quizá no está escuchando ahorita, que cada vez que yo voy a Oxnard, llega al final del servicio ya con 2 cajas de fruta, de fresa. Él cultiva fresa, y Oxnard es la capital mundial de la fresa. Entonces, de unas fresas que es el tamaño de un puño, la fresa. Y llega así, yo así de, brother, ¿qué hago con esto? Esto no me lo puedo llevar a México. Entonces, durante una semana que estoy en California, desayunamos, comemos y cenamos fresas con crema, licuado de fresa, ensalada con fresa, ¿sí? Pero él tiene este rollo. Yo me dedico a esto y yo veo que Dios dice que yo tengo que presentar de lo que yo vivo, y quiero bendecirles con esto. Entonces, es sumamente interesante cómo dentro de ciertas zonas en las que realmente la gente vive de esto, está consciente de esto. Quizás no puedo participar regularmente de esto, pero quiero presentar y que estén cubiertos, como me decía el pastor Adrián, de cómo hay gente que literalmente llega con una despensa nada más. Queremos bendecirle con esto. Fuimos a hacer nuestra despensa, hicimos una para ustedes como familia, ¿sí? Ahora, es diferente un mecanismo de una iglesia pequeña ahora, como Horizonte Querétaro. Aquí la gente trae despensas y literalmente, por gracia de Dios, entra un mecanismo de despensas para que gente que batalla en la iglesia pueda venir. Sabes que me quedé sin trabajo, y si es miembro activo y le conocemos que está creciendo en Cristo, le bendecimos con una despensa de parte de Jesús, porque somos el cuerpo de Cristo. Pero me encanta el sentir, más allá de iglesia pequeña o grande, el sentir es queremos hacer evidente a Dios que Él es nuestra prioridad. Y por eso lo primero que tenemos lo presentamos. El mexicano no es muy diferente a eso, sobre todo una generación atrás a la nuestra, que cuando empezaba a trabajar, el primer mes de sueldo lo daba a sus papás. Y es este rollo de quiero honrarte, lo primero que yo recibo quiero dártelo a ti, y esto cuanto más a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a honrar y ser fiel con nuestras primicias. Habla del 37. Traeríamos las primicias, masas, todo árbol y del vino del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y del diezmo de nuestra tierra para los levitas. Entonces esto es para esta primicia va a ser para los sacerdotes, el diezmo va a ser para los levitas, ¿sí? Y que los levitas recibirán las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, porque por orden de Moisés el levita no debía trabajar, debía consagrarse para servir a Dios y al pueblo, ¿sí? Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que ellos lo presentarían y darían el diezmo del diezmo a la casa para las cámaras del tesoro, porque las cámaras del tesoro, el 39 dice, han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino, del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario, los sacerdotes que ministran, los porteros, los cantores. Y marca la siguiente frase. Si te vas a quedar con algo que resume capítulo 10, es la última frase del capítulo 10: y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Todo capítulo 10 se resume en esto: no abandonaremos la casa de nuestro Dios. La pregunta es ¿por qué?
Y por eso me encanta Horizonte, que es un lugar que agarra un libro y lo va predicando verso a verso, capítulo a capítulo, para que podamos tener todo el consejo de Dios expuesto y saber por qué el deseo de este pueblo era, en resumen, no abandonar la casa de nuestro Dios, que la casa de nuestro Dios esté bien provista, equipada, que no falte nada. Por eso todos vamos a cooperar para que no haga falta nada y luzca como deba lucir y tenga lo necesario para festejar a Dios, celebrar sacrificios y demás. ¿Por qué? Por capítulo 9. Presentar delante de Dios todo primogénito es otra de las cosas. En Éxodo 3:2 tú presentabas delante de Dios a tu primer hijo. No para sacrificio. O sea, era como, Señor, te lo encomiendo. Y era como, así como ganado y demás, era, Señor, lo traigo delante de ti es tuyo, Dios, ¿no? Y primicia para el sostenimiento del templo y para los diezmos de los levitas, ¿ok? Entonces dice, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y puse entre paréntesis esta nota, porque Él no nos abandonó a nosotros. En Nehemías 9, versículo 16, ¿sí? Dice, ¿ya están ahí? Digo, no tienes que buscar, es una página atrás. Dice, mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, ni quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los ¿qué? Abandonaste. Y el 31 que dice, mas tú por tus muchas misericordias no los consumiste ni los ¿qué? Desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Entonces, la confesión de Dios, tú has sido tan bueno, nosotros somos tan porquería, Señor. Nuestros padres, hasta nuestros sacerdotes, Dios, estamos pa'l perro, Señor. Hemos pecado contra ti, hemos sido soberbios, te hemos dado la espalda. Siendo tú tan maravillas con nosotros nos volteamos y hasta queremos levantarnos líderes que nos regresen a cautiverio, Dios. Pero Señor, gracias porque tú no nos dejaste. Señor, gracias porque tú no nos desamparaste, Dios, porque tú eres misericordioso y clemente. En respuesta a Dios, capítulo 10. Si ves la continuación, ¿verdad? Porque si no, capítulo 10 va a ser una estadística rara de orden y, ok, estos firmaron, ok, y es, bueno, una uva más, échale ganas en esto. No. El tema capítulo 10 es la respuesta de un pueblo que se ha arrepentido y ha clamado a Dios en capítulo 9 y que ha experimentado que derivado a que Dios no me ha dejado a mí nunca, por ende yo nunca voy a dejar lo que es de Él. ¿Hace sentido para ti, iglesia? ¿Sí? Ese es el balance y el resumen de capítulo 10, ¿sí? Lo que redime mucho, que es una de las glorias del evangelio de Cristo, que Dios convierte hombres y mujeres avaros, codiciosos, codos, marros pues, en hombres generosos, en hombres que buscan oportunidades de dar y servir y cubrir necesidades. Es lo que hace la obra del evangelio. Es decir, yo he recibido tanto de mi Dios. Dios me ha puesto en esta casa. ¿Qué requiere esta casa? Y que es totalmente lo opuesto a una generación consumista, que yo vengo a recibir y a quejarme. Esencialmente soy un adolescente. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Es que ¿por qué no aquello? Es que ¿por qué esto? Y entonces, ¿sabes una cosa? Creo que requiere recordar el evangelio, mi hermano, porque cuando tienes un encuentro con quién es realmente tu corazón soberbio y arrogante y da la espalda a Dios por tus propias ondas, tu deseo es, ok, si Dios me ha puesto aquí, venga, ¿qué puedo hacer? ¿A quién puedo servir? Y de repente hay multitud de oportunidades. Limpieza, Huguito, los sábados 8 de la mañana, créeme, lo requiere gente para venir a limpiar, ¿sí? Pero es que ahí nadie me ve, pastor. Dios te ve. ¿No es suficiente Él? No, pero es que yo quiero aparte que alguien más, un pastor, me reconozca y, ok, entonces no vengas a limpiar. Pero entonces no vengas a esta iglesia, créemelo, porque esta iglesia no te va a funcionar. Porque si tú buscas la gloria del hombre, esta iglesia no te va a funcionar, ¿sí? Entonces hay oportunidad, no nada más. O sea, se está arreglando la parte de atrás de las oficinas de administración, pastores y demás. Créemelo, está el proyecto para quitar cocina, porque ya los niños ya parecen centros de concentración nazi. Y ya gracias a Dios les pusimos aire acondicionado por gente que es lo que yo quiero frenar y está honrando a Dios con sus finanzas, pero ahora estamos orando porque la cocina se va. No, pero se va a recolocar porque necesitamos salones. Ya nuestra iglesia no es crecer tanto en tamaño de auditorio, sino en capacidad de discipular gente en esta iglesia. Entonces se va a un salón acá y otro salón arriba lo de consejería, otros 2 salones, y la idea es que arriba de los salones de niños se construya la cafetería con vista hacia la calle, para que gente de la calle pueda pasar y ver un lugar que se trata de Jesús.
y que se le atiende con la calidad con la que se le trata a un siervo a alguien mayor de él, y poder que el siguiente paso sea, oye, ¿qué es aquí? ¿Qué es allá atrás? Haz una iglesia. ¿En serio? ¿Estás buscando una señal de Dios? Quizás sea esta. Y el punto, ahora, eso es horizonte, no es un rollo de, ¿cómo vamos? Es cómo vamos a impactar a más gente, cómo vamos a servir a más personas, cómo vamos a hacer que más personas conozcan el Evangelio. A nivel digital, estamos creando la plataforma consejero.org para ofrecer consejería bíblica gratuita por internet a toda Hispanoamérica. Cualquier persona que hable español, algo que debe saber esto, el top 2 de búsquedas en internet tiene que ver con suicidio. La gente está buscando en Google cómo me quito la vida sin dolor, cómo me mato, y de historia. O sea, la gente está buscando esto en internet. Entonces vamos a armar una campaña. En vez de gastar lo que nos costaría quizás 3% de lo que costaría una mega campaña evangelística en un estadio, vamos a diseñar una campaña bien dirigida por gente que se dedica a eso, para que cuando la gente busque aborto, suicidio, cómo me mato sin que me duela, pueda ser direccionada a consejero y encontrar a alguien que puede darle el tiempo. Y por eso vamos a preparar gente en consejería bíblica aquí, para que gente pueda ofrendar 1 hora de su semana y pueda estar en su casa o aquí, nada más para estar. Si alguien brinca, ¿en qué te puedo ayudar? Y escuchar a una persona, y eso es horizonte. Pero repito, esto es por gente como muchos de ustedes que tienen este corazón de estos, ok, quizás yo no puedo estar, pero yo tengo que apoyar. Esta es mi casa, esta es la casa de Dios en la cual me puso. Ok, sí, entiendo, soy templo del Espíritu. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? El Espíritu es la foto de la generosidad, ¿sí? Pero ese es el tema, no es, porque me obligan, o como hay iglesias que tienen registro de ti por nombre y saben cuánto ganas. Y si tú no te caíste con tu diezmo, van a tu casa a cobrarte, peor que Coppel, hijo. Y es como, oiga, hermano, no le he visto en la iglesia. Es que, hermano, me operaron, pero no he visto su diezmo. Wow. Y estoy hablando de iglesias reales en nuestro país, ¿sí? Y nosotros no somos así, ¿sí? Porque nosotros sabemos que la respuesta de un pueblo generoso es eso, respuesta a un Dios que es generoso. Y cuando Dios nos ha dado tanto, y Él, cuando nosotros ni siquiera le considerábamos, nunca nos abandonó, ¿cómo ahora dejaríamos la casa de nuestro Dios que se vuelva ruinas? ¿Sí? ¿No te encanta la Biblia? Esto está en capítulo 10. Ahora yo leía y decía, brother, ¿qué vamos a...? Y de repente Dios, a ver, ¿ya terminaste de querer estudiarme? Ok, yo me voy a revelar. Y vamos a capítulo 11. Ordenemos alrededor de lo correcto. ¿Qué es exactamente eso? Empieza ya una estructura alrededor. Repito, suena bien extraño capítulo 11. Los subtítulos no ayudan en nada. Los habitantes de Jerusalén. Ahora entiendo por qué alguien lee la Biblia, llega a capítulo 11, después de peinarse 40 listas así, y empieza, habitaron los jefes. No, esto es lo mismo, y se brinca. Ok, ¿qué sigue? Esther, otro libro, ya. No, espérate. Toda la escritura es inspirada por Dios. Capítulo 11 es también inspirado por Dios, ¿sí? Y el tema, repito, es que el subtítulo no ayuda mucho, porque no digo que se debería de llamar así, pero vamos a ver cómo lo leímos todo. Capítulo 11 empieza a hablar de nombres, apellidos, familias y estructura. Amo esto, porque contra esta idea de, no, es que Horizonte ya es muy grande y es como una empresa. Brother, no sé si has puesto atención a la Biblia, pero Dios es un Dios de orden y de estructura, y que dice aquí, y estos tenían autoridad sobre estos, y estos tenían autoridad sobre estos, y estos se encargaban de estos, y estos vivían aquí, y estos vivían allá, y estos por día. Había orden de alabanza por día, hijo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si nos deja sin orden, hay un mariachi loco que quiere cantar todos los días y que no suelta el micrófono. No, quiere haber alguien que regule a los mariachis locos. Y es, no, brother, a ti te toca los miércoles, y nada más, y te toca con estos, ¿sí? Y me encanta esto, porque de eso trata el 11. Y quiero darte como un breviario o algo así. Empieza diciendo que el 10% de la población que volvió del exilio iba a habitar en la ciudad. Lo pudiste haber leído, asumo que si seguiste conmigo en la lectura, cuando decía que se repartía literalmente dentro del sorteo, dentro de la selección, había este porcentaje del 1, dice, se echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades a la periferia. ¡Qué raro! Oye, si todos nos partimos el lomo trabajando por edificar la muralla, pues ¿por qué no todos podemos vivir adentro? Es que aunque la muralla está edificada, la ciudad no está lista todavía. Es una onda Querétaro 2010-2016, que se dejó venir todo mundo, hijo, ¿sí? Y de repente el queretano en 2009 decía, nuestras vialidades, y mira el segundo piso de Bernardo Quintana que dura un minutito, y mira los puentes de Constituyentes. Y hoy el queretano es como, ¿de dónde rayos salió tanta gente? ¿Sí? Y 40 familias semanales vienen a vivir a esta ciudad. Una pregunta, ¿quién de ustedes se mudó a Querétaro este año? Levanten la mano con confianza, no lo vamos a crucificar. Ok.
Bienvenidos, familia, son muy amados en Horizonte Querétaro, porque Horizonte es una tierra de gentiles y judíos, oriundos del Conín y descendientes de Xochimilco y la Trajinera. Entonces, pero el rollo es que tú entiendes esto. Ok, la muralla está lista, hijo, pero no está la ciudad habitable para todo el mundo viva aquí adentro. ¿No te encanta que hay un Dios hasta en orden para eso? Y le da la sabiduría a Nehemías de decir, ¿sabes qué, brother? Vamos a empezar con el 10%, hijo. Y vamos a probar y colocar y empezar las colonias y a rehabitar esto. Porque acuérdate que hasta este momento Jerusalén, por las consecuencias de su pecado, era una tierra de nadie, hijo. No había murallas. Entonces, imagínate, no había quien dijera a qué vienes. Entraba cualquier bandido, ¿sí? Era una tierra de nadie. Y de repente Dios aparece en su misericordia, la palabra empieza a ser el centro otra vez y empieza a poner orden. Ok, ustedes van al 10%, estos acá, estos acá, estos acá, estos acá. Debe haber una estructura, ¿sí? Debe haber una estructura. Y mucho lo que vemos aquí. Ok, del 10% habitaron 3 grupos. Los jefes, que lo vimos en el versículo 1, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Los sorteados, vimos que hubo un sorteo, ¿sí? ¿No te encanta? Ahora, y esto es, entonces, ¿las rifas son de Dios? El caliente es de Señor y el casino no, brother, tranquilo, hijo. Aquí nadie ganaba nada y no había, o sea, era literalmente echar suertes con un propósito que no era avaricia, hacerte rico rápido. Era sencillamente discernir, no tu voluntad ni la mía, que Dios decida, ¿sí? Entonces quiero redimir a todos mis amigos y hermanitos que Dios sabe que se la viven en el Big Bola. Dios te ve. Los sorteados, ¿sí? Y los voluntarios. Había gente que decía, ¿sabes una cosa? Ok, quizás Jerusalén no está lista para ser habitada todavía, y no tiene Oxxos, y no tiene escuelas, y no tiene Wi-Fi, pero yo quiero disponerme para vivir allí y empezar a habitar esta ciudad, ¿no? Entonces, esos eran los 3 grupos de personas que habitaron en Jerusalén en este reinicio de la, urbanización en Jerusalén, podemos decirlo así. Capítulo 2 al 9 va a hablar de las 2 tribus predominantes en la ecuación, Judá y Benjamín. Judá y Benjamín. Irónicamente, las 2 tribus que habitaban al sur de Israel. Irónicamente, ¿sí cachas la gloria de esto? Ahora me encanta porque el nuevo está como de, ¿la gloria de qué, hijo? Si tú eres cristiano de un poquito más de año y medio, más o menos, tú sabes que Dios dio un pacto a David y dijo que de tu descendencia, de tu linaje, se iba a levantar Tú y yo conocemos a este Salvador. Uno de sus nombres es el león de la tribu de Judá, ¿sí? Benjamín, mismo formato, de esta genealogía de reyes, Saúl benjamita, ¿sí? Entonces me encanta que tú y yo leemos esto y decimos, ¿quiénes son estos? Hijo de no sé quién, hijo de no sé quién, hijo de no sé quién. Ok, tenía papá, ya entendí. No. El tema es que son de las 2 tribus principales que irónicamente Dios activa como predominantes en la reurbanización de Jerusalén, para que el que tiene oídos para oír, oiga y diga, wow, la gente 12 años antes de esto podría haber pensado, Dios ya se olvidó de su pacto con David. Esta ciudad es una ciudad desierta, es una ciudad fantasma. No, Dios había prometido a David que iba a morar su nombre aquí, y que ese templo, y que en esta ciudad, y que las naciones iban a envidiarla. No, se me hace que ese Dios es choro, hijo. Y Dios activa toda una ecuación usando los recursos de un imperio que él había levantado, Babilonia, para enviar, reedifica la ciudad del pacto que él hizo a David y empieza a habitar con gente y la descendencia de la cual iba a venir el Cristo, el Mesías, cumpliendo la promesa que, repito, creo que Huguito comentó muy bien, que Dios había dado, de no nada más de las consecuencias del cautiverio, sino de la restauración del exilio, por decirlo de este modo así, ¿no? Entonces empieza a repartir en estos. Del 10 al 14 se empieza a determinar los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Quienes estaban a cargo de las fiestas, asambleas y sacrificios. Entonces empieza a dar, ok, ustedes van a habitar aquí, bien, ok, ¿quién va a ser los sacerdotes del templo? Ustedes empieza a determinar los sacerdotes. Del 15 al 18 empieza a mencionar levitas. Esencialmente los levitas son escribas y maestros que dirigían al pueblo en acción de gracias. Su responsabilidad básica era lo que se hace desde este púlpito muchas veces, lo que se hace en Nueva Vida muchas veces, lo que se hace Dios escribió un libro, que es el Evangelio, encrucijada, era enseñar al pueblo, ok, la Biblia dice esto aterrizado a ti, es esto y esto, así luce, Dios te invita a esto, mira, Dios se presenta así, y esa
esa es la labor del levita. No nomás es oficiar las ceremonias, los ritos y los sacrificios, sino en este rayo es ser experto en la palabra para poder enseñar a otros. Y empieza a articular los levitas. El 19 habla de los porteros. El versículo 19 dice: los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas de las puertas. Habían 172 porteros. Casi los mismos anfitriones que quisiéramos en Horizonte, ¿sí? Ahora dices, ¿porteros? ¿A poco había fútbol en tiempos de Jerusalén? No habla de un portero de portería. ¿A poco había antros en Jerusalén? Y entonces había que tener como cadeneros. No, tranquilo, no te proyectes, hijo, no te proyectes, ¿sí? Porteros esencialmente, ¿por qué? A ver, espérame. ¿Por qué 172 porteros? Hay una foto que encontré, da un poquito el contexto geográfico de lo que estoy hablando. Este es el templo, mucho ya de Herodes, pero un poquito para que se den una idea. Uno de la estructura, los lugares y las puertas. Si te fijas aquí, había explanada, ¿sí? ¿Recuerdas cuando Jesús entró al templo y vio cambistas? Había lugares nada más para mujeres, niños, había lugares para hombres, había lugares para sacerdote, ¿sí? Aquí se hacían los sacrificios. El altar estaba aquí, estaba el lugar santo, y los que van a Israel o los que fueron el año pasado, los que van y el próximo año van a ver la estructura, y estaba dentro del lugar santo el lugar santísimo. Entonces realmente si te pones a pensar, había muchos accesos y tenía que haber gente que cuidara. ¿Que cuidara qué? Que cuidara que no pasara alguien que no tenía que pasar. Te permiten explicarte por qué, ¿sí? La función de portero es sumamente interesante, porque repito, había lugares para todos. Había lugares para mujeres y niños, había lugares nada más para hombres, había el patio para solo sacerdotes, adentro lugar santo, lugar santísimo. En el lugar santísimo, ¿sabes qué estaba? El arca del pacto, ¿sí? Si no sabes nada de Biblia, ¿viste Indiana Jones? ¿Sí? Más o menos algo así, ¿sí? Estaba el arca del pacto, a la cual solamente a ese lugar que está dentro de donde te enseñé, adentro está el lugar santo y adentro está el lugar santísimo, solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez por año. Entonces había porteros, porque mira, todavía en Jerusalén, hijo, hay gente que tú vas muy mexicano y te quieres meter. ¿A dónde? No, este lugar nada más pueden entrar estas personas. ¿Por qué? Porque por orden de Dios lo diseñó así, para hacer, pero ¿para qué? Qué elitistas sean los judíos. ¿Por qué no dejaban entrar a las mujeres al lugar santísimo? O a los niños allá al arca, pues hacía tomarse selfie con el arca del pacto. Es una muy buena pregunta. Yo también me la hice. ¿Por qué tanto como restricción? ¿Sabes una cosa? Por Jesús. Para dirigir a Jesús, ¿sí? Porque esencialmente, repito, las limitaciones y si pones atención nada más, estamos en el versículo 19. Cada parte de la estructura que se ha definido desde el capítulo 10 ahora tiene como centro ¿qué? El templo. Si vamos a ordenarnos, familia, nos tenemos que ordenar alrededor de lo correcto, de la adoración a Dios. Todo tiene, no es tanto función, no es tanto, el rollo es adoración. Esta ciudad existe para adorar a Dios. Entonces empieza todos estos mecanismos de estructuras y de sirvientes y demás, ¿sí? Pero repito, al lugar santísimo solamente tenía acceso el sumo sacerdote una vez por año. Y quiero que vayas en tu Biblia a Hebreos 4, por favor. Porque dices, está chido eso, Quique, pero ¿qué rayos tiene que ver conmigo? Porque yo, ni siquiera entiendo qué es el lugar santísimo, qué es los sacrificios y demás. Dios, para un poquito, mientras encuentras Hebreos 4:14, por eso me fascina, de repente cada vez me vuelve más loco Nehemías, toda la Biblia, pero entre más conozco, más me digo, claro, acuérdate de esto. ¿Te acuerdas camino de Emaús? Estaban dos discípulos bien agüitados, se aparece Jesús, ellos no lo reconocen y empieza a hablar desde Moisés, los profetas y los salmos, como todo el Antiguo Testamento, como esto de la Biblia, habla de ¿quién? De Jesús. Entonces de repente, si recuerdas principio bíblico de estudio, obviamente Nehemías tiene que dirigir a Jesús, y el tema es ese, que aunque Dios se movía en su pueblo, Dios visitaba y se manifestaba de una manera muy particular en el lugar santísimo, donde podía entrar nada más el sumo sacerdote, que tenía que tener casi ser Billy Graham reencarnado, inmaculado,
santificado en varios niveles y áreas, porque era el que se presentaba delante de Dios para recibir instrucción, revelación de Dios y demás para el pueblo, ¿de acuerdo? Y dices, oye, está bien, que está padrísimo esta onda, pero si no mal entiendo la historia, después de años viene Herodes a rehacer Jerusalén, entre ellos el templo, que se había recientemente caído en ruinas otra vez. Y si no mal recuerdo historia aquí, que en el 70 después de Cristo, los romanos deshacen el templo. Entran a Jerusalén y deshacen el templo también. Entonces, ¿cómo afecta esa idea de orden pro adoración, pro Dios, pro templo a mi vida hoy? Por Jesucristo. Chécate Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. El sacerdote, el sumo sacerdote en tiempos de Nehemías cruzaba el lienzo o la tela para entrar al lugar santísimo, ¿sí? Y si era inmundo, era muerto en el momento y tenían que sacarlo por cuerdas, hijo. O sea, así era el rollo. O sea, si tú de repente no oías ruidos adentro del lugar santísimo, estabas tú como sacerdote afuera, no oías ruidos, tú jalabas el mecático para ver si seguía vivo el aldeano adentro. Y te decía como, ya estoy bien. Pero si jalabas y se venía la cuerda, es como ya Dios lo consumió, porque era inmundo y está está en el lugar santísimo. Entonces no cualquiera podía acercarse ahí. Pero me encanta Jesús, porque dice, por tanto, teniendo nosotros, si eres un creyente en Cristo, ¿verdad? Un gran sumo sacerdote, marca la siguiente frase, que traspasó los cielos. ¿Por qué te pedí que la marques? Porque si traspasó los cielos, ¿cuánto crees que trabajo le cuesta traspasar tu duro corazón y el mío? O sea, traspasó los cielos, hijo. Tus resistencias, tus excusas, para él nada más cuestión de tiempo, eso va a pasar. Dice, ahora, ¿quién es este gran sumo sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, lo que hemos dicho, que hemos creído, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por ende, acerquémonos pues confiadamente al trono de la ¿qué? ¿Qué título le pone la Biblia al trono de Dios? La gracia. ¿No te encanta Hebreos? Porque no dice, acerquémonos entonces con ñáñaras al trono del juicio y condenación y apechuga lo que te toque. No, brother. Por medio de Cristo, que es el gran sumo sacerdote, que él traspasó los cielos y es el acceso por excelencia al lugar santísimo. Él fue delante. ¿Y te acuerdas qué pasó cuando dijo consumado es? Aparte de todo el rollo climatológico que pasó, ¿qué pasó con la tela que divide el lugar santo del lugar santísimo? Se rasgó, pero ¿se rasgó de dónde a dónde? Eso es fascinante, hijo, porque significa que alguien desde arriba hizo esto. Shh, ya no más división, vengan a Dios. Por eso cuando hago un llamado los domingos, después de contar a 3, digo, ven a Dios. O sea, ya la puerta está abierta por Jesucristo, ¿sí? Entonces dice, acerquémonos pues confiadamente. La palabra confiadamente es la palabra exousia en el original y tiene que ver con esta libertad para hablar. Libertad para hablar y poder abrirte y expresar y rendirte, ¿sí? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, porque es el trono de la gracia, y hallar gracia para, marca la palabra, oportuno socorro. No dice socorro, el socorro tiene un atributo que es ¿qué? Oportuno. Como referencia, servicios médicos en carretera de México, eso no es. Marcas, nadie te contesta, requieres ayuda, nadie te pela. Ese no es, este es oportuno, es justo cuando lo necesito. Ahora, nada más, ¿cómo llegamos de Nehemías a Hebreos? Porque todo el orden va en pro de adorar a un Dios y una estructura pro un lugar santo de un Dios santísimo. Yo tengo acceso ahora por medio de Cristo a eso, ¿sí? Para alcanzar oportuno socorro. La pregunta es esto: ante todo el orden, lo que Dios ha levantado, no nomás en el mundo, sino en esta iglesia, con herramientas, estructuras y demás, la pregunta sería: ¿estás tú experimentando el socorro que requieres en Cristo? Porque para eso son todas herramientas. O sea, empezando con la predicación desde este púlpito, siguiendo con Nueva Vida, siguiendo con que es el Evangelio, siguiendo con Dios escribió un libro, siguiendo con ministerios diversos, mujeres, vikingos, hacedores, teens, siguiendo con discipulados, grupos en casa, siguiendo con consejería bíblica, siguiendo con todo tiene una agenda.
que tú experimentes ¿qué? El oportuno socorro en la persona de Jesucristo. Ahora, sí cachas que entonces no tienes excusa, ¿verdad? Porque esencialmente ayer dábamos gracias. Prácticamente toda la semana en esta iglesia hay una oportunidad para que tú experimentes el oportuno socorro de Jesucristo y lo conozcas. El problema es con muchos que vienen de un trasfondo, sobre todo de la religión popular en México, que creen que nada más es de domingos, o de miércoles, o de público. No, ¿sabes qué? Una iglesia grande se vuelve pequeña cuando estás integrado y realmente abres tu corazón y te quitas esta pose de adolescente, como ya vimos, de ser un consumidor, y pones este traje de un servidor y quiero servir, y quiero dar, y quiero integrarme en lo que Dios está haciendo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, regresando a Nehemías, ¿no? Esa es la gloria del portero, ¿no? y de cómo toda esta estructura alrededor del templo. Después del portero, del 20 al 24 de Nehemías, en resumen, sirvientes, músicos y los responsables del servicio. Habla de los cantores. O sea, ¿no te encanta que desde tiempos bíblicos ya había gente que lo suyo es estar aquí dirigiendo, cantando, adorando a Dios? ¿Sí? Y era ordenado. No era una onda oye, Nehemías, yo creo que canto. Bueno, pásale a los cantores. No es como, o sea, si el orden era tan así para porteros, estructura y demás, ¿te imaginas la calidad de los cantores del templo? O sea, estamos hablando de alto nivel, hijo, de alto nivel. Y el tema era, ok, y si no, pero el rollo es que si no soy cantor, entonces no soy nadie. Y mi esposa y yo somos muy fans de estos programas. Ya hay N: American Idol, X Factor, aún La Voz México. Pero en la parte de audiciones, ya cuando avanza el programa ya se nos hace de bostezo y se ve que todo está más corrupto que nada. Pero la parte de audiciones nos gusta porque escuchas a gente que cuando los entrevistan, este rollo de esto es mi vida. No, es que yo estoy dispuesto a darlo todo. Y tú dices, brother, tranquilo. Y de repente los oyes en la audición y es como, tú te vas a suicidar. Y como que si esto es tu vida, es chiquita y chafa y fea, ¿no? Entonces el rollo es que mi vida no es ser cantor o portero. El rollo es que yo tengo un rol dentro del pueblo. Porque aún si no tengo una posición, soy participante en que activamente financio, apoyo y dentro del pueblo de Dios, cuerpo de Cristo en la era nuevo testamentaria, también tengo un rol y participo y estoy, repito, formando parte agradecida de esto. Del 25 al 36 habla de la repartición de las ciudades. Entonces, si no tienes muy claro qué está pasando ahí, esencialmente los de Judá van a habitar al sur de Jerusalén y los de Benjamín al norte. Ahí está la muralla, es lo que aparece en la línea, evidentemente. Ahí están las puertas, todas las puertas que te digo, por eso quieres porteros, para las puertas de la ciudad y del templo, ¿sí? Entonces, esencialmente de Jerusalén al sur, ¿sí? Al sur van a habitar la tribu de Judá, y al norte de Jerusalén la tribu de Benjamín, ¿sí? ¿Por qué todo esto es importante? Vuelvo al punto, porque todo gira alrededor de que todas las personas tengan acceso a una adoración ordenada y diocéntrica y dios exaltante, ¿de acuerdo? ¿Podemos ya cambiarla? Nada más era para un poquito entendían cómo estaba la fiesta y geográficamente pudieran verlo. ¿Por qué es importante todos los nombres y estructura? Esencialmente por dos motivos. Para ellos, porque el exiliado, el que había quizás hasta nacido en Babilonia, pero escuchado las historias de cómo un tiempo éramos libres y un tiempo adorábamos a Dios y un tiempo teníamos Jerusalén y el templo y la gloria del templo, bla, 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 bla. De repente Dios había cumplido la promesa de que iban a regresar. Eso es importante. La restauración de Dios prometida para el templo y su ciudad se estaba cumpliendo. La misma restauración que Él quiere darte a ti hoy, ¿sí? Repito, Dios está cumpliendo la promesa que les había dado de que iban a volver. Pero tiene dos aplicaciones relevantes para nosotros en esta hora. Número uno, el orden tiene todo que ver con la adoración a Dios. Aún por ejemplo, el tema de finanzas, las ofrendas financieras y de primicias y demás, tenían como objetivo que el templo para adorar a Dios estuviera provisto de todo lo necesario y hubiera todo lo que se requiriera para adorar a Dios como Él es digno. Y dos, tu nombre y el mío, eso me encanta, de todos estos nombres que hemos visto, tu nombre y el mío, si has creído en Cristo como Salvador y Señor, será leído en el libro de la vida. Hoy tú y yo leemos en un libro nombres que tú y yo no conocimos, pero un día, repito, si eres un creyente en Jesucristo, tu nombre será leído en el libro de la vida y tendrás acceso a una eternidad con el Rey del universo por siempre. Para terminar el punto 3 del sermón, en cuanto a ¿y yo qué? Son tres preguntas básicas. La primera es esta: ¿descanso y confío
en que mis acciones son respuesta a la obra de Cristo, ordenándome en y alrededor de Él. Es decir, todo Nehemías 10 y 11 es ordenando las cosas en y alrededor de la adoración a Dios. Ok, descanso y confío en eso. O sea, Dios me acomodó aquí, Dios me trajo aquí, Dios me está acomodando en Él y alrededor de Él para adorarle, para que toda mi vida, trabajo, finanzas, modo de sentimentalmente relacionarme, adore a Dios. Siguiente, ¿cuál es mi compromiso con Dios y lo suyo? Ok, si ya Dios te trajo aquí, ¿cuál es tu compromiso con Dios y lo suyo? Entiendo, y algo que Dios me ha dado mucho en esta iglesia al verlo, es que hay gente que viene de otros formatos de iglesia y que viene quizás lastimada, o que viene y está de un servicio tremendo y está en esta temporada como de zona de pits, como cuando estoy descansando, me están cambiando llantas, me están cambiando aceite, pero yo quiero involucrarme, quiero comprometerme, pero ahorita estoy recibiendo y estoy edificándome en Cristo, disfrutando a mi Dios. Está bien, pero mi toma es que si pones atención a Nehemías, cada parte habla de todo, hay un rol y cada persona tiene un rol dentro del pueblo de Dios. ¿Cuál es tu compromiso con Dios y lo suyo? O nada más eres un consumidor, alguien que viene, está increíble, me gusta y critico y me quejo, pero yo no formo parte activa de esto. Y la tercera y última, ¿estoy bajo el orden dado a su pueblo, activamente registrado y cumpliendo mi función? O una de las cosas tristes que te ofrece una iglesia grande es que te puedes perder fácil. Y tú puedes venir y nadie se mete contigo y nadie te conoce. Y sabes una cosa, si estás en esta iglesia, sin importar el tamaño que sea, pero en esta iglesia se está esperando de ti por la palabra, y yo como pastor, un activo registro y funcionalidad dentro del cuerpo de Cristo, ya sea que estés integrado a algo, sirviendo en algo, recibiendo en algo, que haya hermanos que te conozcan, que están orando por ti, que podamos estar literalmente, repito, Efesios 2, todo el edificio bien coordinado, va creciendo, ¿sí? Así que mientras reparten los elementos, medita en esto, ora a Dios. Nehemías 10 y 11 creo que han hablado muy, muy particular. Parecería un tema bien general y nombres extraños, pero creo que ha hablado muy particular. Y muchos de ustedes están sufriendo, yo sé, están sufriendo una consecuencias de no estar funcionando en el cuerpo de Cristo. Porque eres cuerpo de Cristo, entonces eres miembro activo. Y si no eres miembro activo, por definición, una de dos: o eres un parásito que va a ser desechado, o eres un tumor, o eres un barro. El rollo es, toda parte funcional del cuerpo requiere ser útil, requiere ser activa, requiere estar, repito, Dios ha dado, ahora aclaro esto nosotros no somos la última coca del desierto. ¿Sabes una cosa? Hay otros formatos que Dios bendice, que Dios usa. Si esta iglesia no es para ti, gloria a Dios. Mi tema es que a donde vayas, métete bajo el orden que Dios dio a su pueblo, regístrate y cumple tu función. No calientes una silla, hijo. O sea, muchos me han escuchado eso. Yo no pagué con mi sangre por tu vida, Cristo la pagó. Mi función es ser pastor y velar por ti y predicar la palabra y demás. Pero hay formatos para toda gente que no podría estar dentro de la dinámica que Dios nos ha dado como iglesia. Requiere algo más sencillo, o algo más producido, o algo más, no sé. Pero mi tema es, si esto no es para ti, a donde vayas, nada más sométete. Mi anhelo es ese, porque mucha gente anda brincando de iglesia en iglesia nada más, sin autoridad. Sométete al orden dado por Dios ahí y cumple tu función. ¿De acuerdo? Vamos a orar, ¿te late? Señor, queremos venir con gratitud a celebrarte. Eso es esto, Dios. Señor, esto es lo que hacemos cada miércoles y cada domingo en esta iglesia, celebrarte. Las canciones son para ti, la palabra trata de ti, dirige a ti, Señor, y de tu parte nos habla nuestro corazón y nos confronta, y a la vez nos consuela, y a la vez nos reta, y a la vez nos anima a poder venir delante de ti con confianza, a pedirte perdón si hemos pecado contra algo de lo que nos has mostrado, y pedirte, Señor, la gracia necesaria para obedecer con el motivo correcto, con la actitud correcta para la persona correcta, que es Jesucristo. Mientras tanto, hoy celebramos no solamente eso, sino celebramos que la noche que Cristo fue entregado, tomó el pan y lo partió y dijo: toman, comen, este es mi cuerpo que por ustedes es molido, deshecho. Y Señor, en esa gratitud, como tu iglesia y como tus creyentes y como gente que sabemos que somos un pueblo santo, apartado, somos representantes del Rey, queremos participar de este pedazo de pan, Señor, y con gratitud lo hacemos en el nombre de Cristo. Y Padre,
También felices por lo que significó el que el consumado es desde una cruz. Activó un desgarrar el lienzo, la tela que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, porque nuestro sumo sacerdote había traspasado los cielos y hecho propiciación por nuestros pecados, una sola vez y para siempre. Y Señor, al final de aquella cena, Cristo con sus discípulos les dijo: toman y beban. Esta copa simboliza mi sangre, que por vosotros es derramada. Hagan esto cada vez que se reúnan en memoria de mí hasta que yo venga. Y gracias porque esta copa significa eso, Padre, que Cristo anunció que no iba a participar del fruto de la vid hasta que lo hiciera con sus discípulos por siempre. Y gracias porque nos espera una fiesta, Señor, contigo, y no somos dignos y somos realmente inmundos y somos pecadores, pero hoy capítulo 10, en respuesta a un glorioso arrepentimiento confesado del capítulo 9, levántate aquí un pueblo que entienda: damos, ofrendamos, servimos, nos damos, amamos, nos involucramos y no dejamos tu casa caer, Señor, por la única razón que eso es respuesta que tú no nos dejaste caer a nosotros. Así que graba eso en nuestros corazones, Señor, y vuélvenos a ti más y más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomamos la copa, nos ponemos de pie para adorar a Dios y terminar la reunión.